Noticias de última hora, preste mucha atención. El presidente Daniel Noboa vetó parcialmente proyecto de ley de lavado de activos. El presidente objetó lo relacionado con la designación del director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE. El presidente Daniel Noboa presentó una objeción parcial, por inconstitucionalidad, al proyecto de ley orgánica de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos y de la financiación de otros delitos, que fue aprobado por la Asamblea Nacional el 20 de junio. El mandatario envió el veto al titular de la Asamblea, Henry Kronfle, este jueves, 25 de julio. Noboa objetó el artículo 20 y la disposición general cuarta del proyecto de ley, que trata sobre la designación del director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE. El texto aprobado por el Parlamento, en el artículo 20, establece que la máxima autoridad de la UAFE sea elegida por la Asamblea de una terna enviada por el Presidente de la República para un periodo de 2 años, con la opción de ser reelegido por 2 años más. En la disposición general se indica que la terna debe respetar la alternabilidad entre hombres y mujeres, entre otros aspectos. A criterio de Noboa, lo aprobado por la Asamblea es inconstitucional porque la UAFE es una entidad adscrita al Ministerio de Finanzas, entidad que es parte de la función ejecutiva. Por lo tanto, la designación del director de la unidad de análisis le corresponde estrictamente al presidente de la República. Por ello, el mandatario sostiene que el contenido del artículo 20 y la disposición general cuarta constituyen una extralimitación de las competencias del órgano legislativo y, por ende, una violación al artículo 226 de la Constitución, que determina que quienes actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. En más noticias. El presidente Daniel Noboa sobre elecciones en Venezuela, figuras recalcitrantes de una vieja política quieren perpetuarse en el poder. El presidente ecuatoriano hizo fuertes comentarios. El régimen de Nicolás Maduro busca mantener el poder, mientras la oposición apuesta por Edmundo González. El presidente Daniel Noboa hizo fuertes comentarios sobre las elecciones presidenciales de Venezuela, que se realizarán el domingo, 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro busca reelegirse para un nuevo periodo, mientras la oposición apuesta a vencer al chavismo con el candidato Edmundo González. La noche del viernes Noboa difundió un texto firmado por él, en el que empezó diciendo que es fundamental que la ciudadanía tenga la oportunidad de elegir a sus líderes de manera libre, sin presiones y en un ambiente democrático, digno de un pueblo como el venezolano. Líneas más adelante, el mandatario ecuatoriano anotó: nos preocupa ver cómo ahora las figuras recalcitrantes de una vieja política quieren perpetuarse en el poder, quieren mantener a esta próspera nación secuestrada y alienada del mundo. Comentó que las elecciones presidenciales no deben ganarse mediante amenazas o coerciones. E insistió en que los comicios no deben ser un medio para satisfacer deseos de poder. Criticó que quienes intentan aferrarse al poder, contra de la voluntad popular, buscan perpetuar el autoritarismo, la corrupción, la pobreza y la inequidad social y económica. Noboa apuntó que democracia es lo mínimo que merece Venezuela, así como la región. Hizo un llamado para que cesen todas las formas de hostigamiento y persecución contra la oposición política y el proceso electoral. Y enfatizó que la jornada electoral del domingo debe realizarse con transparencia y libertad. La voluntad del pueblo es sagrada y quienes no resulten favorecidos en las urnas deben respetar ese mandato y retirarse del poder. Venezuela merece una elección libre y justa que refleje la verdadera voluntad de su pueblo. Seguimos con las noticias. Asambleísta Ana Galarza fue deportada de Venezuela, a donde viajó como invitada para observar las elecciones presidenciales. La legisladora del movimiento Construye y políticos de otros países que respaldan a la oposición de Nicolás Maduro fueron impedidos de ingresar a Caracas. Desde el asiento de un avión, la asambleísta Ana Galarza, acompañada de Iris Triviño, informó que fueron deportadas de Venezuela, a donde viajaron como parte de la delegación del movimiento Construye, que fue invitado por la oposición democrática para observar las elecciones presidenciales de ese país, que se desarrollarán este domingo, 28 de julio. Galarza y Triviño aterrizaron en Caracas a las 14:30 del viernes. Sin embargo, fueron impedidas de salir del aeropuerto y las enviaron deportadas de regreso a Ecuador, sin explicación, aseguraron las dos a través de un video compartido en redes sociales. Mientras se acomodaba el cinturón de seguridad del avión, Ana Galarza dijo que nunca les dejaron pasar del registro de migración. Nos quitaron nuestros documentos. Vieron que éramos ecuatorianas. No nos dieron ninguna explicación, dijo la asambleísta. Triviño añadió que las habían amenazado. Nos amenazaron. No nos dejaban sacar los teléfonos. No nos dejaron llamar a nuestra embajada. Nunca nos dieron una explicación, afirmó Galarza e indicó que lo mismo ocurrió con otros parlamentarios que arribaron de otros países. Decidieron deportarnos, contó Galarza, mientras que Triviño precisó que las enviaron en vuelo hacia Colombia. La legisladora reclamó por el trato recibido, porque no les explicaron los motivos de su deportación y comentó que luego de su experiencia confirmó que en Venezuela existen violaciones a los derechos. Aquí no te hablan de derechos, no te dan razones.
Todo es un silencio absoluto y eso fue lo que nosotras vivimos. Y podemos corroborar que Venezuela vive en una dictadura, expresó Galarza. Manifestó su deseo de que en las elecciones del domingo sea derrotado el régimen de Nicolás Maduro. La invitación fue suscrita por Edmundo González, candidato presidencial de la oposición democrática, y la líder política María Corina Machado. Construye entonces escogió como sus delegados a Ana Galarza, Iris Triviño y Luis Fernando Ayala. Ayala confirmó a El Universo que arribó a Caracas el miércoles y que participó en el evento de cierre de campaña de la oposición democrática. A través de redes sociales se solidarizó con Galarza y calificó lo ocurrido como un vil atropello de la dictadura venezolana. El gobierno de Nicolás Maduro también cerró las puertas a diputados y parlamentarios de otros países que se oponen al régimen chavista y respaldan la candidatura de Edmundo González y a la líder opositora María Corina Machado. Fue el caso de delegación del Partido Popular, de España, cuyos miembros tampoco pudieron pisar suelo venezolano y fueron deportados. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo, integrante de la delegación del PP, publicó un video señalando que el régimen dictatorial de Maduro decidió expulsarlos del país con argumentos espurios y absurdos. La senadora colombiana Angélica Lozano Correa fue otra de las figuras políticas extranjeras que no pudieron ingresar a Caracas. Contó que en la zona de migración del aeropuerto les quitaron los pasaportes por más de una hora. No nos dieron información y nos amenazaron. No nos dejaron coger el teléfono, narró e indicó que los embarcaron en un avión de un vuelo que no escogieron. Álvarez y Lozano, individualmente, reiteraron su respaldo a la oposición de Nicolás Maduro. Nos acaban de deportar sin decirnos por qué no estuvimos que ni una hora en Venezuela. Nada o sea, nunca pasamos migración. Nos quitaron nuestros documentos, vieron que éramos ecuatorianas. No nos dieron ninguna explicación. No nos dieron ninguna explicación. Nos amenazaron con casi que hacernos Nos amenazaron, no nos dejaban sacar los teléfonos, no nos dejaron llamar a nuestra embajada. Nunca nos dieron una explicación de por qué. Nos dieron una explicación y no éramos solo nosotras, sino a un par de chicos de Bogotá. De Bogotá. A una senadora que también colombiana. Así es. Sí. Ajá. Y decidieron deportarnos. Sin decirnos a dónde vamos a ir porque aparte nos deportan a Colombia. Muchas cosas nos han contado de Venezuela. Horrores terribles que vive la gente de Venezuela que sale de su país para poder tener una esperanza de vida mejor. Pero otra cosa es vivirlo, y es verdad. Aquí no te hablan de derechos, no te dan razones, todo es un silencio absoluto. Y eso fue lo que nosotros vivimos y podemos corroborar que Venezuela vive en una dictadura. Pero lo bacán, entre todo el miedo, el señor que nos estaba deportando dijo, tranquilas, el 28 cambia todo así y todo. Así es. Que este domingo puedan librarse de lo que nosotras pudimos vivir en carne propia. En solamente una hora. En solamente una hora. Yeah. La violación de derechos en Venezuela. Seguimos con las noticias. Preso Mayo Zambada en Estados Unidos, alias Araña, de Comandos de Frontera, queda como principal objetivo militar de Ecuador. El colombiano es cabecilla de grupo que opera en frontera con nexos con ecuatorianos para mover droga. Con Ismael Zambada García, alias Mayo, detenido en Estados Unidos, Ecuador se libra de uno de sus principales objetivos que estaban en la mira dentro del Plan Fénix. Al capo del cartel de Sinaloa, el gobierno de Ecuador lo tenía desde abril encabezando la lista de los objetivos militares de grupos terroristas. Las autoridades de Ecuador saben que alias Mayo tenía injerencia en el país por los nexos que el cártel de Sinaloa trazó con grupos criminales locales. La lista de objetivos militares de grupos terroristas en Ecuador estaba integrada por 11 antisociales, clasificados en 3 niveles. En el nivel 1 estaban Ismael Zambada García y el colombiano Giovanni Rojas, alias Araña. Este último es cabecilla de Comandos de Frontera, que opera en el límite con Colombia. Estaba como el número 2 de los más buscados por Ecuador. Durante los últimos meses, los miembros de Comandos de Frontera han sido mencionados en Ecuador por los nexos que tendrían con ecuatorianos para el tráfico de drogas en la zona norte. En más noticias. Las investigaciones continuarán, no solo con empresa del alcalde de Guayaquil sino con todas las que se han lucrado del combustible, dicen legisladores de ADN. Asambleístas del Frente Parlamentario contra el Tráfico Ilegal de Combustible y sus derivados aseguran que no se trata de una persecución política. Aunque la Fiscalía General del Estado ya realizó allanamientos en el marco del caso AAA y el proceso seguirá su curso en la justicia, el Frente Parlamentario contra el Tráfico Ilegal de Combustible y sus derivados afirma que continuará con sus investigaciones para poner fin a esta actividad, y varios de los legisladores que lo integran aseguran que existen otras empresas que estarían relacionadas a este delito y que no se trata de una persecución política como ha manifestado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en las últimas horas.
Álvarez es investigado en el denominado caso Trépola junto con sus hermanos y a la empresa de su familia, Copedesa, que maneja una red de gasolineras, y a otras personas naturales y jurídicas, 11 en total. La Fiscalía General del Estado realizó, junto con la Policía Nacional, 7 allanamientos en oficinas de Guayaquil y Milagro el martes, 23 de julio. La indagación surgió de una denuncia presentada el pasado 11 de julio por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ARCERN. Según la agencia, la empresa Fuelcorp S.A. supuestamente adquirió combustible de personas naturales y jurídicas que no estaban autorizados por la Agencia de Regulación y Control de Energía, entre ellas Gas Group Co. S.A. que le había facturado a Fuelcorp S.A. 2.183.546 galones de diésel, según la querella. En más noticias. Gabriela Sommerfeld aclara acusaciones de la interpelante correísta y afirma que el juicio político es contra el Ecuador. La canciller de la República afirmó que hasta el día de hoy no se concreta ni se notifica de parte de México la solicitud de salvoconducto a favor de Jorge Glass. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, abrió en su exposición pruebas de descargo en el juicio político en su contra, aclarando las acusaciones planteadas por la correísta, Yajaira Urresta, de que tendría intereses familiares en el proceso de irrupción en la Embajada de México en Quito. Sommerfeld está acusada por Urresta por 3 motivos: irrupción y allanamiento a la Embajada de México en Ecuador, negativa de conceder el salvoconducto a Jorge Glass, ciudadano con asilo diplomático y su posterior detención, e impasse en las relaciones comerciales con la Federación de Rusia. En la exposición de pruebas contra Sommerfeld, la legisladora del correísmo abrió algunas aristas distintas a las acusaciones constantes en el proceso. Se refirió a la situación de los migrantes y también dijo que la toma de la sede diplomática no fue inocencia sino un lucro familiar de la ministra. Antes de responder a las 3 acusaciones, la canciller Sommerfeld sostuvo que con respecto a intereses de su familia sobre la aerolínea Avianca, no tiene ningún interés, no tengo ninguna acción, mi familia tampoco, alguien que yo conozca tampoco, de hecho esto usted lo puede verificar en la página de la Superintendencia de Compañías, ahí hay un certificado que dice certificado de accionistas, si lo bajamos lo podemos ver quiénes son los accionistas, la familia mía no tiene ni media acción. Replicó. También se refirió a las afirmaciones de la asambleísta Urresta de que con la irrupción a la embajada se afectó a Aeroméxico porque dejó de operar. La canciller dijo que si hubiese dejado de operar le hubieran retirado las frecuencias que fueron otorgadas por el Ministerio de Transporte, cosa que no ha sucedido porque el comunicado claramente dice que ha suspendido sus operaciones para reiniciar el 15 de diciembre. No demos mala información, reclamó. Dijo que la legisladora Urresta mencionó que tiene una empresa en Panamá, al respecto señaló que se honra decir que durante su vida ha actuado éticamente, correctamente. Esa empresa consta en su declaración patrimonial desde que existe y dejó de estar en su declaración patrimonial cuando decidió ingresar al servicio público. Al iniciar su exposición, Gabriela Sommerfeld protestó por la forma irregular en que la Comisión de Fiscalización dio paso a la prueba nueva presentada por la asambleísta solicitante, pues dijo que esa prueba nunca fue anunciada conforme manda el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por lo que se conculcó el debido proceso y su derecho a la defensa, subrayó. Con respecto a intereses de mi familia sobre la aerolínea Avianca, aerolínea que sirve al país, no tengo ningún interés, no tengo ninguna acción, mi familia tampoco, alguien que yo conozca tampoco. De hecho, esto usted lo puede verificar en la página de la Superintendencia de Compañías. Ahí hay un certificado que dice certificado de accionistas. Si lo bajamos, lo podemos ver quiénes son los accionistas. Resulta evidente, en consecuencia, que no se me puede atribuir un presunto incumplimiento de funciones o vulneración de norma, tanto legal como políticamente, respecto de una facultad privativa, solamente del presidente de la República. ¿Están ustedes esperando que yo defienda los ataques y los incumplimientos permanentes en contra de los intereses soberanos del país? Y venga aquí a justificar o a pedir disculpas, pues no lo vamos a hacer. Vamos a defender los derechos que tiene el Ecuador. De esta forma termina la fase de sustentación de la prueba dentro del juicio político. A partir de este sábado corre el plazo de 5 días que tiene la Comisión de Fiscalización para elaborar el informe en el que puede recomendar o no la destitución y censura de la canciller. Los partidos políticos se preparan para sus elecciones primarias que iniciarán el 3 de agosto. Hay el calendario electoral con fechas establecidas para lo que resta del año. Las elecciones presidenciales y legislativas se realizarán en febrero. Sin embargo, los candidatos serán definidos en las próximas semanas. Esto es lo que se viene en el proceso electoral. Del 2 al 11 de agosto se hará el cierre de registro electoral
en el que se conocerán cuántas personas van a sufragar. Hasta el 30 de agosto se podrán registrar en el sistema del Consejo Nacional Electoral las alianzas entre partidos y movimientos políticos. Desde el 3 al 17 de agosto, las organizaciones políticas llevarán a cabo sus procesos de democracia interna. Ahí las organizaciones deberán elegir sus opciones para presidente y vicepresidente, asambleístas nacionales y provinciales y también sus candidatos al Parlamento andino. Ya en septiembre, el 12, el Consejo Nacional Electoral publicará su convocatoria a elecciones y desde el 13 de ese mes hasta el segundo día de octubre, las organizaciones podrán inscribir sus candidaturas. En noviembre se seleccionará y hasta enero se notificará a los ciudadanos quienes han sido elegidos como miembros de la Junta Receptora de Voto. Ellos serán capacitados desde diciembre hasta febrero. Las elecciones se llevarán a cabo el 9 de febrero de 2025. Ahí los ecuatorianos elegirán presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Otro tema, el concurso a través del cual se elegirá a 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia, seguirá con normalidad a pesar de la investigación que empaña su desarrollo. Este sábado se realizará la prueba escrita. Es la primera vez que el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, ofrece una rueda de prensa en compañía de todos los vocales. Lo hizo para hacer frente a los últimos hechos que enturbian a su proceso más importante, el concurso de jueces nacionales. Tras los allanamientos efectuados por la Fiscalía General relacionados con una investigación que involucra a funcionarios del Consejo de la Judicatura que estarían cobrando para favorecer a postulantes, los vocales defienden el proceso de selección y aseguran que hasta el momento ha sido transparente. Una cosa es la parte administrativa del concurso y otra el procedimiento penal. No habrá ningún cambio ni de reglamento, ni de cronología, ni de actividades en relación ni con el concurso de la Corte Nacional y menos con el concurso de Banco de Elegibles. Vemos que hay una serie de controles cruzados, que es muy difícil que en esas circunstancias se manipule. Respecto a los 5 funcionarios y exfuncionarios del Consejo de la Judicatura que presuntamente estarían involucrados en este delito de concusión, se dijo que para quienes aún están en rol, se ha dado un traspaso administrativo fuera de las áreas implicadas en el proceso. Lo que se ha tratado es que las personas que están siendo objeto de una investigación penal salgan de esas unidades y sean ubicadas en otras diferentes a las que manejan el concurso. Por ejemplo, Secretaría, Dirección General, Coordinación Jurídica, Escuela de la Función Judicial. ¿Por qué razón? La separación siempre obedece a procesos. Nosotros tenemos que respetar esos procesos. Continuando con su normal desarrollo, el concurso se prepara para llevar adelante su última fase, la de oposición. Este sábado los 70 postulantes deberán dar su prueba escrita, proceso que se dará en 2 grupos de 25 y uno de 20 candidatos. Se han sorteado ya el orden de los participantes, habrá personal incluso de la policía que les registren. Y mientras el cronograma avanza con normalidad, los vocales están conscientes de que 3 postulantes descalificados han presentado una acción de protección con medida cautelar que podría llegar a pausar el proceso de selección. Sin embargo, aún no han sido notificados y aclaran que este solo es uno más de 7 intentos similares por frenar el proceso.